¿Cuál es la peor cosa que un profesional médico te ha dicho alguna vez? Historia 1. Tuve sepsis después de la COVID-19. No lo sabía, pero al parecer no es tan raro. Tuve que tomar muchos antibióticos y otros medicamentos durante un largo periodo, y hubo algunas complicaciones. Tuve tinnitus. Perdí un poco la audición, pero se recuperó. Ahora tengo problemas estomacales crónicos. Los tendones de mis tobillos se me resbalan o se estiran constantemente, así que camino y ¡zas! Se me sale el tobillo y me duele. Tropiezo y luego se me empieza a hinchar. Así que mencioné el tinnitus, la audición y el tobillo, y un nuevo médico, el anterior ya se había jubilado, me dijo que había hecho demasiadas preguntas y que considerando la situación no estaba tan mal. Le pregunté qué quería decir con considerando y me dijo que la COVID-19 podría haberte eliminado, pero no lo hizo. La sepsis podría haberte eliminado, pero no lo hizo. Tus padres murieron de COVID-19, pero tú no. Sé agradecido. Dios te dio una segunda oportunidad, así que haz algo con ella. Ahora soy trabajador social, pero antes trabajaba en un quirófano. Doy clases gratuitas de inglés y para el GED. Soy voluntario en comedores sociales y hospitales. ¿Qué vio? Una señora mayor, un poco habladora, y al parecer, una que se quejaba sin motivo. Me fui a casa y lo pensé 2 días. Ya no es mi médico y no volveré a ver a ningún otro médico en esa consulta. Historia 2. Mi ginecóloga me remitió de nuevo a mi médico de cabecera después de no encontrar una razón para la falta de menstruación. A lo que mi médico me dijo, es normal que no hayas tenido la regla en más de 1 año. O sea, mírame, soy lesbiana y no me ha venido la regla este mes. Eso no significa que esté embarazada. Desde entonces, he cambiado de médico. Mi nuevo ginecólogo estaba muy preocupado porque mi regla no se ha normalizado y, de hecho, está trabajando conmigo para que mejore. Historia 3. Tenía reflujo ácido persistente hasta el punto de que mis dientes se estaban dañando. El médico insistió en que si perdía un poco de peso todo estaría bien y que necesitaba ser más activa. Eso sí, estaba en mi peso más bajo en ese momento y bastante sana, 146 libras y 56 libras, mujer. Pero me aseguraron que mi peso era el problema. Casi 2 años después del nacimiento de mi hijo, empecé a vomitar continuamente, casi todo el tiempo. No podía retener la comida ni para salvar mi vida, y si no estaba vomitando la comida era solo saliva y bilis, día y noche. Me dijeron que era agotamiento de madre primeriza y que solo intentara chupar trozos de hielo. Finalmente vomité sangre. Recordé haber visto un programa y decían que la sangre roja significa sangrado activo, mientras que la sangre negra significa que tiene tiempo de coagularse. Así que fui a urgencias con mis conocimientos médicos de la televisión y, por suerte, me escucharon. Me introdujeron una cámara en la garganta y descubrieron que no solo tenía una hernia hiatal tipo 3, donde mi estómago literalmente se estaba metiendo en el diafragma, sino que había estado sin tratar durante tanto tiempo que tenía múltiples úlceras en el estómago y el esófago. Además, tenía una obstrucción gastrointestinal, de ahí los vómitos. Después de la cirugía para reparar la hernia, tuve una cita de seguimiento con mi médico de cabecera, quien me miró con ojos inexpresivos y simplemente me dijo, «Felicidades, encontraste un médico que te brindara la atención que necesitabas. No hace falta decir que ya no es mi médico». Respuesta, ¡qué locura! Mi mamá pasó por algo parecido. Tenía problemas estomacales que derivaron en vómitos constantes. Papá la llevó a urgencias varias veces. Perdió un montón de peso. En el peor momento, llegó a pesar menos de 40 kilos. En un momento dado, un médico de urgencias lo llevó aparte y le dijo que mi mamá tenía un trastorno alimentario que le ocultaba a la familia. Justo antes de que les dieran de alta, mamá vomitó sangre. Mi papá, Dios lo bendiga, la recogió con las manos, recorrió toda la sala de urgencias para encontrar al médico y levantó las manos diciendo, ¿esto te parece un trastorno alimentario? Tenía una úlcera parcialmente perforada. Historia 4. Es poco probable que llegue a los 40. Yo tenía 8. Mi madre le dio una bofetada y le gritó por decir eso delante de mí. Ahora tengo 40 y sigo fuerte. Tuve un caso grave de síndrome de piel escaldada por Staphylococcus S, que dañó permanentemente mi sistema autoinmune, para quienes tengan curiosidad. Respuesta. Un médico me dijo que si no bajaba de peso moriría antes de los 30. Tenía 9 años. Mi madre se enfureció, maldijo y le gritó al médico tan fuerte que la gente nos miraba fijamente al salir.
Y sí, yo era una niña con sobrepeso, pero no obesa. No es que se le deba decir a un niño, sea cual sea su tamaño, que se va a morir. Y un desconocido me había dado un disgusto 2 años antes. De ahí mi repentino y rápido aumento de peso. Y sin duda, el médico tenía esa información. Historia 5. Tenía 20 años y estaba pujando para que mi hija saliera durante la transición. Para quienes no lo sepan, cuando sale la cabeza, con o sin epidural, se siente. En fin, era mi primer bebé y no estaba preparada para sentir eso con la epidural puesta, así que grité mientras pujaba. La enfermera que me ayudaba a levantar la pierna dejó de hacer lo que estaba haciendo. Me puso la mano en el hombro y me dijo, deja de gritar, vas a asustar a las otras madres o a la gente del pasillo. La miré y le grité, ¿estás bromeando? Pero no pude concentrarme mucho en el momento porque mi hija saldría enseguida. Como tenía a mi hija sobre mi pecho, miré a mi ginecóloga mientras sacaba el resto de la placenta y le dije que sacara a esa mujer de mi habitación. Nada que informar después. No sé si se metió en problemas o algo así. Solo que la eché. Han pasado 15 años y mi primera experiencia de parto todavía está ensombrecida con esa enfermera, diciéndome que me callara mientras empujaba a un humano hacia afuera, y por la razón que dijo, me enoja aún más. Podría asustar a alguien porque grité. Al diablo con ella. Respuesta. Me hicieron un examen para ver las causas del dolor neuropático. Era como una acupuntura, pero peor. 30 minutos después del examen, seguía llorando en el pasillo esperando la oportunidad de hablar con el médico para preguntarle por qué me dolía tanto y si era normal o qué hacer. Me dijo que esperara, que se me pasaría. Básicamente, que soy propensa a exagerar. 30 minutos después fue horrible. Seguía llorando, pero me contenía, me controlaba y hacía todo lo posible por mantener la compostura por vergüenza o miedo a estar exagerando. Insistí en volver a hablar con el médico. Estás poniendo nerviosos a otros pacientes. Solo respira, no pasa nada. La prueba fue simple e inocua. Resulta que habían tocado un nervio con las agujas. Historia 6. Una vez, un psiquiatra me dijo, ya no eres un niño, el abuso infantil terminó, ¿por qué no puedes simplemente dormir y superarlo? Tenía pesadillas y traumas al dormir. Cuando se lo conté a mi terapeuta, me dijo que quería denunciarlo. Historia 7. Cuando tenía 7 años, mi médico nos dijo a mi madre y a mí, en una revisión, que mi madre simplemente no debería darme de comer durante 2 semanas para perder esos kilos de más. De niña, estaba un poco gordita, nada extremo. Todo eso me llevó a una vida de restricciones y atracones. Espero que arda en el infierno. Historia 8. De joven, tuve muchos problemas de salud mental. Tomé una sobredosis de pastillas y vomitaba sin control cuando llegaron los paramédicos. Sollozaba y vomitaba, sintiéndome fatal, y el paramédico me dijo que eso es lo que te pasa por intentar eliminarte. Historia 9. Mi médico de cabecera me vio por unos puntos infectados en el abdomen. Me los limpió, me dio una receta y luego me dijo que no me metiera en agua fétida. Me reí y le pregunté si parecía de esas chicas que se meten en agua fétida, y él me respondió, bueno, nada de estanques ni acequias. Me reí y negué con la cabeza. ¿Crees que te conocen y luego te dicen algo tan disparatado que no puedes evitar rascarte la cabeza? Historia 10. Tenía un dolor punzante en el pie constantemente y mi podólogo me hizo radiografías y me dijo que el siguiente paso era una resonancia magnética, pero no quería que me la hiciera. Tuvimos una discusión. Finalmente cedió y me la pidió. La próxima vez que fui a verlo para revisar mis resultados me dijo, menos mal que me obligaste a pedir la resonancia magnética. Me operaron 3 semanas después y ahora tengo 4 tornillos en el pie. No me di cuenta de que tenía que pelear contigo para que hicieras tu trabajo. Historia 1. Historia 2. Tuve una infección urinaria una vez durante un viaje largo a otro estado, así que tuve que ir a urgencias. El doctor me preguntó si tomaba anticonceptivos, ya que tenía relaciones sexuales activas. Le dije que no puedo tomar anticonceptivos por problemas de salud. Golpeó el portapapeles con el bolígrafo, me dio una palmadita en la rodilla y dijo, te vas a quedar embarazada. Tenía 23 años. No tengo 33, ¿y sabes qué? Sigo sin quedar embarazada por decisión propia. Historia trecha. Mi hermana estaba embarazada y empezó a manchar en el trabajo. Tuvo que irse al hospital, donde le hicieron una ecografía y le dijeron que contactara con su médico. El lunes por la mañana a primera hora.
pasó el fin de semana en cama, aterrorizada. El lunes al mediodía la llamé y estaba histérica porque la recepcionista no le dejaba pedir cita de inmediato. Tenemos el mismo médico, así que llamé y la recepcionista me dijo, dile a tu hermana que deje de llamar. Los bebés están muertos. Esperar un par de días para ver al médico no servirá de nada. En mi siguiente cita, mientras la doctora me acompañaba de vuelta, señaló a una mujer con un bebé y dijo, ella tiene lo mismo que tu hermana y tuvo un bebé. Dile a tu hermana que no se rinda. Historia 14. Vete a casa y espera, me dijo mi médico de cabecera durante 31 años mientras padecía CAD. Yo no lo sabía en ese momento. 2 días después, mientras yo padecía CAD, fui a urgencias y estaba al borde del coma. Me diagnosticaron diabetes tipo 1 y tuve que permanecer hospitalizada. Estuve 5 días y 12 en la UCI con atención las 24 horas y otro día y 12 en sala de urgencias. La enfermera que me dio de alta no tenía ni idea de que era diabética. Si me hubiera ido a casa y hubiera esperado, como me dijo mi médico, mis hijos se habrían quedado en el colegio hasta horas después y alguien habría tenido que echar abajo la puerta y encontrarme en coma o muerta. Historia 15. Tengo convulsiones que me afectan el habla. Les dijo a los paramédicos y a una sala con otros pacientes que esto es lo que las sustancias te hacen y que estaba loca, pero solo tengo un trastorno convulsivo. También me maltrató y me golpeó el pie más fuerte de lo necesario para la prueba del nervio. Lloraba y le decía a otra enfermera que tenía miedo. Me maltrató. Historia 16. A los 24 años, cuando fui a urgencias por sofocos y vómitos, el médico que vi en urgencias me diagnosticó SOP. Tenía razón y al salir me soltó la bomba. Nunca tendría hijos, el SOP causa infertilidad. No recibí tratamiento ni plan de cuidados. Solo Sofran para las náuseas y los vómitos. Un diagnóstico aterrador e indefinido. Y la desgarradora noticia de que nunca tendría hijos. Aunque el SOP es un gran problema para mí y tuve que luchar contra la infertilidad durante varios años, me quedé embarazada y tengo unos gemelos maravillosos a los que quiero muchísimo. Si pudiera buscarlo y reprenderlo por su horrible trato y su declaración incorrecta y aterradora, lo haría. Historia 17. Un médico de urgencias me examinó durante 5 minutos y me dijo que mi tos crónica desaparecería si me hacía una cirugía bariátrica. Si se hubiera tomado el tiempo de revisar mi historial clínico, habría visto que ya estaba tomando un GLP-1 y que estaba bajando de peso eficazmente y controlando mi nivel de azúcar en sangre. Aún usé. Mi endocrinóloga se horrorizó cuando le dije esto. Historia 18. Si no dejaba de amamantar a mi hija de 11 meses, sufriría daño cerebral. Dijo que era demasiado débil de voluntad y que necesitaba contratar a alguien para que alimentara a mi hija. Estoy pensando en llevar a mi hijo, que ahora tiene 14 años y es un estudiante de honor, de nuevo al médico para ganarle en un concurso de baile y un sudoku, y además darle una patada en las espinillas. Historia 19. Un paciente me dijo que estaba muy triste por el dolor que sentía. Cuando llamé al médico para cambiar la medicación, me dijo que me ocupara de mis asuntos, que el paciente ya estaba tomando la mejor medicación y que dejara de llamarlo, y que era una falta de respeto defender a mi paciente. Soy una persona muy tranquila y ansiosa, pero le grité a ese hombre grosero por teléfono. Respuesta: jaja, debería haber una sección de preguntas en Reddit sobre qué es lo peor que un médico les ha dicho a las enfermeras. Tuve un paciente con un glioblastoma incurable que iba a irse a casa para cuidados paliativos. Tenía 64 años y estaba con sujeciones de 5 puntos, las más fuertes, porque su tumor lo estaba volviendo loco. Su esposa estaba hecha un desastre al vernos tratarlo como un animal salvaje, pero lo entendió porque era por su seguridad. Llamé al equipo y les pedí cualquier cosa para sedarlo. El neurólogo dijo que no lo sedaría para facilitarles la vida. Le dije que estaba con sujeciones de 5 puntos porque era un peligro para sí mismo y para los demás, que no se lo merecía. Me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer y se fue. Historia 20. Yo a mi médico de cabecera. Estoy deprimido y ansioso y me gustaría que me derivara a un psiquiatra, psicólogo o profesional de la salud mental. Mi médico de cabecera. Las listas de espera son de varios meses, así que no te voy a derivar. Aquí tienes una receta para Zoloft. Además, tienes sobrepeso, así que deberías hacer más ejercicio. Pasa los siguientes 10 minutos buscando en Google ejercicios con peso corporal para mostrar ejemplos de lo que creía que debía hacer.
Esto es solo una breve paráfrasis. En ese momento, pensé que era una parte del cuerpo un poco masculina. Después de un par de semanas, me di cuenta de que si hubiera tenido un final trágico, prácticamente habría firmado mi sentencia de muerte con esa cita. Historia 21. Después de una cesárea de emergencia donde la epidural y el bloqueo espinal del dolor no funcionaron, una enfermera en recuperación me dijo que solo se siente cierto dolor porque uno se deja llevar por la emoción. Literalmente sentí como si todavía me hubieran abierto y se me salieran las entrañas. Me pusieron morfina por vía intravenosa y ni siquiera la sentí. 10 años después, cuando me hicieron una histerectomía, nunca sentí tanto dolor. ¡Qué mala! Nunca sentí tanto. Historia 22. Intenté explicarle el dolor insoportable que había empezado a sentir durante la intimidad, y mi médico me dijo que la intimidad dolorosa es normal en chicas de 21 años, que probablemente se debía a las parejas o posiciones que elegía. Me recetó ibuprofeno y me envió a casa. Un año después me operaron y me diagnosticaron endometriosis. Casi 5 años después de esa primera experiencia, y desde entonces he tenido 2 cirugías. Mi endometriosis ha progresado al estadio 2, me diagnosticaron cistitis intersticial y ahora presento síntomas de fibromialgia y lupus. Confía en tu instinto y busca una segunda opinión. La intimidad dolorosa no es normal. Historia 23. Cuando estaba de parto y me inclinaba sobre la mesa para ponerme la epidural, el anestesiólogo suspiró profundamente y dijo: «Siempre les digo a las embarazadas que no engorden la espalda, y nunca me hacen caso». Mi marido simplemente negó con la cabeza y susurró: «No, tiene una aguja muy grande». Estaba desesperada, así que no dije nada, y 16 años después, todavía me arrepiento de haberle echado la culpa a ese hombre. Historia 24. Un curandero pensó que me estaba inventando una historia sobre una enfermedad. Tenía palpitaciones fuertes y me despertaba exhausto, con dolor de cabeza a espaldas. El muy cabrón pensó que buscaba una ayuda social del gobierno. Años después, tras un seguimiento electrónico, descubrieron que sufro ataques epilépticos mientras duermo. Los ataques suelen rondar los 90 por hora, y cada uno es potencialmente mortal. Lástima que el curandero ya no trabaje en este ámbito, porque me encantaría darle un sermón a ese hijo de puta. Créeme, no sería muy educado. Historia 25. No todo el mundo está hecho para cualquier trabajo. Deberías dejar el tuyo y buscar otro menos estresante. Cuando me siento agotado en un trabajo, lo dejo y me tomo unos meses libres antes de buscar otro. Trabajo como profesor de arte en una escuela primaria y secundaria para niños con necesidades especiales. Llevo 5 años en mi puesto actual. El médico me dijo lo anterior después de que le dijera que me encanta mi trabajo, a los niños y a mis compañeros. Aunque sea muy estresante, siempre siento que he contribuido a mejorar un poco el mundo. Y aparte de que me encanta mi trabajo, ¿en qué planeta un profesor en Estados Unidos podría permitirse tomarse solo unos meses? Fue lo más descabellado que he oído en mi vida. Lo segundo peor fue un médico que no revisó mis medicamentos y me dijo que todos mis síntomas apuntaban a un tumor cerebral hipofisario y que tendría que ver a un especialista. Tuve que pasar 4 meses de ansiedad agonizante por la posibilidad de una cirugía cerebral antes de poder ver al especialista, solo para que me dijeran que mis síntomas probablemente no eran un tumor, sino un efecto secundario de los medicamentos que tomaba. Los dejé, y todos los efectos secundarios desaparecieron en 3 semanas. ¡Horrible! Historia 26. Todas las veces que los médicos se negaron a hacerme pruebas o tratamiento porque vieron mi diagnóstico de depresión. Sí, es solo tu depresión. Tuve que sufrir años con un problema de tiroides por eso. Luego me dio un poco de miedo en el ginecólogo cuando el médico me llamó chica limpia mientras trabajaba allí. Tenía casi 30 años y estaba casada, así que era muy raro que me llamaran chica. Era realmente inapropiado en todos los sentidos. Historia 27. La razón por la que las mujeres se quejan de dolor vaginal después del parto es que fueron el centro de atención durante todo el embarazo. Pero después de que nace el bebé, el niño se lleva toda la atención. En serio, así fue como un ginecólogo, hombre, respondió a mi pregunta sobre las episiotomías. Abrir la zona vaginal sensible para facilitar el parto y evitar desgarrarla al exprimir una cabeza humana del tamaño de una bola de boliche, cuando era una madre primeriza asustada. ¿Qué demonios, doctor? Y sí, cambié de médico y nunca volví a ver a ese imbécil. Historia 28. Supongo que he tenido suerte.
Mi médico de cabecera simplemente escribió en mi historial que mi apariencia era bien alimentada y agradable. Si alguna vez escribo unas memorias, ese será el título. Edito. Gracias a todos por prestar tanta atención a mi antiguo comentario y compartir historias divertidas similares. Y, al parecer, incluso un premio. Nunca había abierto mi feed y encontrado tantas notificaciones. Hice todo lo posible por responderles a cada uno individualmente, mientras me atiborraba de un croissant de almendras relleno de crema antes de ver a Tina Fey y Amy Poehler, dos personas con un talento realmente divertidísimo, actuar en vivo en el Restless Leg Tour. Aunque los leo a todos, puede que se me haya olvidado responder a algunos. Me sentí un poco abrumado por un momento. Espero sinceramente que todos aprendamos a buscar el humor en nuestras situaciones. Les prometo que siempre está ahí, aunque tengan que escarbar un poco. Historia 29. Vaya, tuve una experiencia con muchísimas cosas. Tuve una intoxicación alimentaria grave, una diarrea con sangre, un hedor repugnante y podrido. Fue fácil atar cabos y decir que fue una intoxicación alimentaria de un restaurante donde comí yo y mi pareja no. Después de hacerme el examen digital, me dice que tengo sangre en el recto. Le digo, bueno, sí, tengo diarrea con sangre, pero me interrumpe y me pregunta si soy gay y tengo SIDA terminal. Me hizo reflexionar un momento y repetí que probablemente tenía una intoxicación alimentaria, ya que la sangre sale de lo más profundo del intestino, no del recto. Me dijo, sí, ya veremos. Se negó a tomar una muestra de heces y, en su lugar, pidió una de orina, que terminó en el mostrador durante las 12 horas que estuve en urgencias. Más tarde, mientras estaba en la cama del hospital, le dije que había perdido 11 kilos en un mes, que tenía anorexia y náuseas, y que me preguntaba si no era una intoxicación alimentaria, esto podría ayudar con un diagnóstico diferencial. Se encogió de hombros y dijo, ya estás gorda, así que veamos esta pérdida de peso como una bendición. Me quedé atónita y salió de la habitación antes de que pudiera replicar. Lloré y le llamé a una enfermera, quien rápidamente consiguió que otro médico me atendiera. Estaba peor. Me ignoró y dijo que tenía taquicardia. Enfadada le dije, sí, probablemente porque tengo dolor. Me dijo, no, veo que eres una de esas personas transgénero. ¿Cuánto tiempo llevas tomando testosterona? 7 años, ¿por qué? Probablemente sea la causa de tu visita de hoy. Por mi diarrea intensa con sangre, anorexia, calambres abdominales, pérdida de peso. Sí, recomiendo suspender la testosterona para volver a mi género normal. Intento ser la mejor paciente y nunca armar un escándalo, pero perdí la paciencia. Empecé a gritarle al médico por transfobia que todos eran tan incompetentes que no se dieron cuenta de que era una intoxicación alimentaria y que quería salir de allí. Las enfermeras fueron increíblemente amables y me ayudaron a darme de alta, aunque, para mi fastidio, pidieron una muestra de esas horas después de suspender los esteroides. Llevé el kit de muestra a casa y, por sorpresa, era E. coli productora de toxina Shiga. Créanme que llamé a la línea de quejas de Kaiser y el médico jefe de urgencias se enfadó muchísimo con mi experiencia. Historia 30. Tengo las orejas un poco sobresalidas. Nunca me di cuenta hasta que fui a un otorrinolaringólogo cuando tenía unos 8 años para una amigdalectomía. El médico no creía que necesitara extirparme las amígdalas todavía, así que intentó convencernos a mi familia y a mí de que nos reconstruyéramos las orejas quirúrgicamente. Historia 31. Estaba llorando en la consulta, hablando del aumento de peso y la caída del cabello extremos que estaba experimentando, sin entender por qué me pasaban estas cosas. Solo tenía 24 años. El médico guardó un silencio sepulcral y luego me espetó. ¿Necesita algo más de mí? Y salió de la consulta. Contacté con un nuevo médico en cuanto salí de la consulta. Historia 32. Ya soy adulta, pero esto me pasó en la adolescencia, sufriendo migrañas que ahora sé que son causadas por esclerosis múltiple. Le dijeron a mi madre delante de mí, no podemos encontrarle ningún problema físico a tu hija. Pero ya sabes cómo son las adolescentes, hacen lo que sea por llamar la atención. Señor, mi propio cuerpo me estaba atacando los nervios. ¿Qué le den? Respuesta. Similar. Me dijeron que todos mis problemas de salud en la preparatoria, agotamiento extremo, dolor en las articulaciones, confusión mental, eran producto de mi imaginación. Qué bueno que a los 30 me diagnosticaran cáncer de tiroides y Hashimoto el mismo mes.
Obviamente, no creo haber tenido cáncer en mi adolescencia, pero cuando mi traumatólogo, al que me derivaron por dolor en las articulaciones, me comentó que no deberían poder verme la tiroides al tragar, habría sido bueno que mi médico de cabecera se lo tomara en serio. Historia 33. Soy un esquiador apasionado y me lesioné la rodilla. Vi a un traumatólogo idiota que no esquiaba y que no creía que esquiar fuera una actividad recreativa necesaria para una mujer de mediana edad con sobrepeso leve. Encontré a otro traumatólogo para que me hiciera la reconstrucción y al año siguiente le envié una postal mía de nuevo en las pistas al médico original. Historia 34. ¿Estás bien? No te pasa nada. Estás exagerando, me dijo un médico de urgencias en 2012, cuando no me creyó que fuera peor que una migraña. Me diagnosticaron hipertensión intracraneal idiopática 2 semanas después, tras una inflamación grave. Me hospitalizaron y no recuperé la visión ni la audición completas hasta 1 mes y medio después de que diagnosticaran el problema. Me dijeron lo mismo, pero con otro médico, cuando tuve hiperémesis gravídica grave. Estuve hospitalizada 4 veces durante ese embarazo y me administraron 3 medicamentos antináuseas y uno para el reflujo gastroesofágico por vía intravenosa hasta que nació mi bebé. Nunca dejes que los médicos te engañen. Historia 35. Mi médico de cabecera me dijo que iba a marcarme como rechazada la prueba en mi expediente médico porque no me hice la citología vaginal que según él me había retrasado. Le había contado en mi historial médico y verbalmente que me había hecho una histerectomía total 13 años antes, pero insistió. Así que fui a la revisión de bienestar con la enfermera de práctica clínica y nos hicimos todas las demás revisiones. Luego llegamos a la parte de la citología vaginal y ella miró mi historial médico y luego me miró a mí. Enfermera de práctica clínica, dice que te hiciste una histerectomía total en 2005. ¿A qué te refieres con total? Yo. Total, como útero y cervix. Creo que es la terminología correcta. Enfermera de práctica clínica. Sí. ¿Se lo dijiste al médico? Yo. Sí. Fue bastante inflexible en que quería hacerme una citología vaginal. NP. ¿Sabes que una citología vaginal es tomar una muestra de tu cuello uterino, que ya no tienes? Así que, yo. Sí, lo sé y tú también. No sé a dónde quiere llegar con esto. ¿Tienes alguna idea de cómo resolverlo? NP. Bueno, no hay nada que analizar. Así que no puedo hacerme una citología vaginal. Yo. Vale. 1 mes después vuelvo con el doctor para el seguimiento y está furioso. Dijo que quería una citología vaginal, la pidió, y debería habérmela hecho. Así que sí, ahora está en mi expediente médico que rechacé una citología vaginal en 2018. Y ojo, también está en mi expediente médico que me hicieron una histerectomía total en 2005. Historia 36. Una terapeuta que tuve cuando tenía entre 17 y 20 años, sufrí acoso escolar y pasé por un momento muy difícil. ¿Crees que te esfuerzas lo suficiente? ¿Cómo qué? ¿En qué? Pero solo me preguntas si me esfuerzo lo suficiente para ser normal, supongo. O algo así. No fue muy clara. Lo supe después. Historia 37. En aquel entonces era anoréxica y admití en mi hoja de registro que había estado purgando. Dado que en realidad era obesa, no pareció considerarlo algo malo y me dijo que siguiera así. Sigo teniendo sobrepeso, pero busqué otro médico y me dieron ayuda para la anorexia. Historia 38. Felicidades. Era un neurólogo que me preguntaba si había perdido peso involuntariamente. Dije que había perdido 22 kilos en 3 meses. No me hizo una resonancia magnética porque parecía estar muy sana y yo estaba allí por dolores de cabeza que me hacían perder todo el campo visual durante mucho tiempo. Resultó que tenía un tumor en el nervio óptico. Historia 39. Cuando fui al hospital con dolor por C. diff, porque temía haber vomitado sangre, ya tenía heces con sangre de forma habitual. Mi historial clínico contenía todos mis registros médicos. Tenía C. diff y estaba trabajando con 2 especialistas para mi plan de tratamiento. Además, seguía un plan de control de peso porque me costaba mantener el peso con mi enfermedad. En lugar de darme los resultados del laboratorio, que sabía que estaban listos porque LabCorp me lo notificó, y tranquilizarme, me mantuvieron atemorizada durante 4 horas. Se negaron a proporcionarme analgésicos. ¿Las sustancias antieméticas también crean hábito? Luego llamaron a una médica para hablar conmigo.
Me comentó que no parecía estar contenta. ¿No me digas? Luego me miró y dijo, creo que te lo has buscado tú misma. Al parecer, pensaron que mi pérdida de peso, bien documentada, fue intencional y no resultado de la enfermedad potencialmente mortal, que llevaba año y medio luchando mientras tomaba batidos Ensure, y me supervisaba un médico que solo tenía buenas palabras sobre mi cooperación con el tratamiento. Y al parecer, en lugar de que la C. diff me hiciera vomitar, supuestamente yo misma me lo estaba provocando. Algo que jamás haría porque era extremadamente doloroso. Mi madre prácticamente saltó de la silla de la frustración y mandó a ese idiota fuera de la habitación. Para colmo, se negaron a darme de alta a pesar de que no había sangre en mi vómito. Al parecer, querían monitorearme durante la noche. Se negaron a comer a pesar de que rogué por la cena. Al parecer, el tratamiento para la presunta anorexia es la privación de alimentos. Y aún así, no me ofrecieron ningún analgésico hasta la mañana siguiente, a pesar de que los antibióticos para la CBC diff me causaban dolor en ayunas, un trato absolutamente incompetente, insultante e inhumano. Superé la infección crónica por C. diff, pero nunca superé ese insulto. Historia 40. Necesito el permiso de tu esposo para recetarte anticonceptivos. Ay, no puedo esterilizarte. Cambiarás de opinión y querrás tener hijos algún día. Este hospital no hace ligadura de trompas después del parto. Tus reglas no son malas. Estarás bien después de tener hijos. No damos analgésicos para la inserción y extracción del DIU porque no duele tanto y no sentirás nada. No aceptamos seguros. Sigo con más comentarios horribles. Historia 41. Fui a que me diagnosticaran TDAH en adultos. Encontré a un médico cercano que estaba cubierto por mi seguro. Era muy mayor y claramente no creía en el TDAH en adultos. Me dijo literalmente, ¿has pensado en esforzarte más? El siguiente médico no fue mucho mejor. El siguiente fue genial. Me escuchó, me evaluó y me escuchó cuando le di mi opinión sobre cómo respondía a los medicamentos. Al final, tuvo que cancelar mi seguro y tuve que buscar un nuevo médico. El que tengo ahora es adecuado en el contexto personal y su atención es buena, pero son parte de una clínica. Hay mucho papeleo y la comunicación es muy reservada. Respuesta. Me alegra que te hayan diagnosticado, pero tener que lidiar con todo tipo de trámites por el seguro debe ser un rollo, sobre todo con el TDAH. Organizar todo, estar al tanto de todo, etc. Me hace estar aún más agradecida por mi seguro. Aunque tuve bastantes problemas con el seguro, todos fueron causados por mi empleador, mientras que el seguro me ayudó mucho. Espero que con el tiempo tengas menos trámites burocráticos, ya que eres una persona habitual. Voy a desviar tu comentario porque mi primera experiencia con mi psiquiatra fue simplemente rara. No dijo que no lo tuviera, todo lo contrario. Fue tan superficial al diagnosticarme como un caso estereotipado que a veces pienso que podría haber proyectado el suyo en mí. Durante la primera cita, mi psiquiatra, que también tiene TDAH, me dijo que le gustan las mujeres con TDAH porque son como gatas salvajes, acompañado de un gesto con la mano que imitaba garras. Habló de todo, incluyendo canto gutural mongol, lo cual estuvo bien. En ese momento estaba tan desconcertado que simplemente lo seguía hablando. Finalmente dijo que las personas con TDAH tienden a elegir parejas con TDAH. Me dijo que imaginara que estábamos, él, el psiquiatra, y yo, la paciente con la que hablaba por primera vez, en una discoteca, que lo veía desde el otro lado de la sala. ¿Quién decide irse a casa con quién?, preguntó. ¿Qué opino sobre quién es el que decide estar con una pareja? Respondiéndose a sí mismo que son las mujeres las que deciden. Me preguntó cuál creía que sería un factor decisivo para la atracción. Yo, desconcertado, preguntándome constantemente si eran preguntas capciosas para poner a prueba mi control de los impulsos o algo así, respondí con feromonas. No tiene mucho sentido en mi descripción, porque no recuerdo las palabras exactas de la conversación, pero en ese momento sí, lo juro, jaja. Dijo, bueno, casi es el olor. Poco después terminó la cita con un, presiento que tenemos muy buena química. Eso fue durante la pandemia. Me había ofrecido quitarme la mascarilla, pero me la dejé puesta, y me alegro de haberlo hecho porque mi cara decía mucho más que mi voz durante esa reunión, jaja. Fue muy raro, sobre todo para hacer la primera cita, porque me preguntaba constantemente si me estaba probando con algo de esto. Me diagnosticó TDAH y me recetó medicación
que me ha ayudado mucho, así que me quedé. Me sentí incómoda en la siguiente cita, pero no pasó nada raro, solo revisiones rápidas. He cuestionado mi percepción de la memoria de esta primera cita un par de veces desde entonces, pero lo único que realmente me molesta es que me pregunto si realmente tengo TDAH hasta el día de hoy. Historia 42. Tuve 40 grados de fiebre durante 3 días seguidos. No podía girar la cabeza y me acababan de informar que me iban a hacer una punción lumbar. Mi madre tuvo complicaciones por una. Mi frecuencia cardíaca subió a 280 mPmi y el monitor se activaba. El médico de urgencias me dijo, ¿qué? ¿Tienes ansiedad o algo así? ¿Por qué te estás alterando? Tenía meningitis y taquicardia y arritmia crónicas sin diagnosticar. Un cuerpo completamente masculino. Historia 43. Fui al médico solo porque tenía dolor de garganta. Sin hacerme pruebas ni revisar informes, me dijo directamente, se te hinchará la garganta y el cuerpo también, y si te casas y te embarazas, empeorará y nunca te recuperarás del todo. Me quedé en shock porque ni siquiera sabía qué me pasaba en ese entonces. Además, ¿alguien podría decirme si mi comentario es visible? Soy nuevo aquí y no sé cómo funciona esto. Creo que mi comentario era visible antes, pero ahora no sé si sigue siendo visible. Historia 44. Me hicieron un examen de próstata. Cuando el proctólogo terminó, me tiró una caja de pañuelos y me dijo que me limpiara. Le pregunté si debía dejar mi copago en el tocador al salir. No pareció hacerle gracia y no he vuelto. Historia 45. Cuando estaba embarazada y me hacían una ecografía, el técnico me dijo que mi bebé era muy pequeño. Probablemente nacería muerto. Fue que un comentario tan superficial y descabellado. Mi embarazo era de alto riesgo debido a mi edad, la FIV y la diabetes gestacional. Mi bebé era un poco pequeño, pero nadie me había dicho nada parecido. Además, estaba sola en mi cita. Me hacían ecografías una vez por semana y electrocardiogramas 2 veces por semana. Nos vigilaban muy de cerca. No era mi técnico habitual. Curiosamente, era la jefa de la clínica. Por suerte, mi ginecólogo estaba justo al lado. Fui a su consulta, con dificultad, llorando a mares y pereza del pánico. Llamó al técnico y le hizo una nueva. Nunca más le permitieron ver a ninguno de sus pacientes. Era el médico más amable y gentil que he conocido, y verlo enfadarse tanto fue inusual. Mi marido y su tía nunca más me dejaron ir sola a una cita. Historia 46. Fui a la médica y mientras hablaba, me interrumpió a media frase y me regañó por lo grosera que estaba siendo al no mirarla a los ojos. Amenazó con terminar la cita si no la miraba mientras hablaba. Publiqué sobre ello en Reddit y alguien dijo que mis rasgos coinciden con los del autismo. Ahora tengo un diagnóstico, jaja. Historia 47. No a mí, pero cuando nació mi hermana, la doctora, que era muy bromista, se asomó y dijo, ojalá sea niño, porque es demasiado feo para ser niña. Y se rió. Décadas después, él fue el médico que la ayudó a nacer. Ella le contó la historia que le había oído decir a nuestra madre muchas veces, y él se sintió completamente avergonzado. Historia 48. Deja de meterle el biberón en la boca cada vez que llora. Lo estás sobrealimentando. Le dijeron a una madre primeriza mucho antes de la era de Internet. Leí todos los libros de bebés que había en la biblioteca, buscando una posible razón por la que mi bebé vomitaba constantemente. No después de cada toma, sino cada 2, así que seguía vomitando varias veces al día. Lo más probable era estenosis pilórica, un estrechamiento de la salida del estómago. Suele estar presente desde el nacimiento, pero el bebé empezó a vomitar al mes. El médico se negó a considerarlo y dejó que continuara durante 6 semanas hasta que la piel del bebé perdió toda su elasticidad. Finalmente accedió a hacerle una radiografía. Intentar que un bebé de 2 meses bebiera 237 ml de bario fue toda una experiencia. Resultado, no salía absolutamente nada de comida del estómago. Salimos de la cita de radiografía sin nuestro bebé, que estuvo conectado a una vía intravenosa de glucosa en el cuero cabelludo durante una semana antes de poder operarlo. El cirujano dijo que el bebé tenía la masa pilórica más grande que había visto en su vida. El primer médico nunca se disculpó y dejamos la consulta poco después. Han pasado más de 40 años y sigo traumatizada. El bebé estaba bien y llegó a medir 1,93 m. Voy a cada nueva cita con el médico con un resentimiento enorme. Si supiera dónde está enterrado ese médico,
lo desenterraría para poder descartarlo yo misma. Historia 49. Historia 50. Enfermera practicante. ¿Por qué te hiciste tatuajes? ¿Cómo vas a conseguir trabajo? Yo. Tengo trabajo. Enfermera practicante. Bueno, ¿has pensado en cómo te verás el día de tu boda? Yo. Totalmente en shock. Disculpe, ¿me va a recetar antibióticos para la infección de oído o...? Historia 51. Las pruebas dieron resultados anormales, incluso para una adulta, pero no voy a diagnosticar nada porque eres demasiado joven. Para contextualizar, tuve un año entero sin menstruar y cuando regresó, se convirtió en una constante ruleta que culminó con un sangrado de un mes. Ahora tomo anticonceptivos y sospecho que podría haber sido SOPI, pero no puedo obtener una respuesta concreta, porque eso requeriría dejar de usar anticonceptivos durante un mes para hacerme un análisis de sangre. Respuesta. Me diagnosticaron por mis periodos irregulares y el exceso de vello. La ecografía de mis ovarios salió bien. Me dijeron que para diagnosticar SOPI solo se necesitan 2 de 3 criterios. Estoy segura de que un médico competente puede diagnosticar sin alterar tu medicación. El SOP tiene muchas afecciones asociadas, como resistencia a la insulina, hipertensión, anemia y dificultad para bajar de peso. Mi médico dijo que las pruebas hormonales no son fiables, ya que hay mucha variación y factores que afectan a las hormonas. Historia 52. Me dijeron por teléfono que mi esposo había fallecido. Estaba en el hospital, esperando en su habitación a que regresara de una tomografía computarizada. Al parecer, cuando lo trasladaron de la cama a la mesa de exploración, un coágulo de sangre le provocó la muerte. En lugar de enviar a su compañera a su habitación donde yo esperaba, llamó a la enfermería y les pidió que me dieran el teléfono. Luego me comunicó por teléfono que había fallecido. Han pasado 3 años y todavía no puedo creer que lo hiciera. Historia 53. Mi esposo tenía dolor en las articulaciones, así que su médico le recetó Celebrex, un medicamento conocido por aumentar el riesgo de infarto ictus. Nunca le preguntó a mi esposo sobre su historial médico. Su padre tuvo un infarto de joven y nunca le tomó la presión arterial. Un par de meses después, mi esposo sufrió un infarto mientras corría en la cinta. Tenía 45 años en ese momento y estaba en excelente forma física. Había corrido una carrera de 5 kilómetros un par de semanas antes. Durante su estancia en el hospital, determinaron que era diabético tipo 2 e hipertenso, todo genético. Al salir del hospital, tuvo una cita de seguimiento con su médico, quien revisó su documentación y le dijo, «Bueno, no me extraña que haya tenido un infarto, tiene la presión arterial alta». Le pregunté cuándo fue la última vez que le tomó la presión arterial a mi esposo. El médico hojeó su historial y se dio cuenta de que nunca se la había tomado. Mi médico de cabecera me la toma cada vez que la veo. Entonces, encogiéndose de hombros, dijo, ¿por qué le tomaría la presión si se quejaba de dolor en las articulaciones? Casi salto de la silla y lo ahogo. Afortunadamente, mi increíble médico de cabecera le recomendó a mi esposo un excelente médico en su clínica que es muy atento y minucioso. Historia 54. Estaba en medio de mi primer aborto espontáneo y estaba en urgencias. El médico que me atendió me hizo análisis de sangre y ahora me estaba haciendo el examen físico. Luego me miró y me dijo que imaginaba que estaba embarazada. Vi el horror en la cara de la enfermera y como tenía la prueba de embarazo positiva, sabía que sí lo estaba. Vi a mi médico de cabecera y él tenía el informe de laboratorio. Sí, mostraba que había estado embarazada y que estaba en proceso de perder a mi hijo. Me dijo que me asegurara de responder la encuesta que me enviarían por correo. Lo hice y escribí una carta. Le compensé al director ejecutivo. El médico fue despedido de urgencias y todos los cargos fueron anulados. Me aseguré de que supieran que la enfermera era extremadamente amable y que cualquier problema que tuviera era solo con él. Historia 55. Durante el examen por las lesiones que sufriste por agresión íntima para el futuro juicio, este estudiante mío estará presente. Estudiante. Wow, ese patrón de hematoma en el pecho es muy interesante. Tendré que mirarlo más de cerca. Otra situación. No me gusta ver vello púbico. No lo veo a menudo. ¿Podrías taparlo con cinta adhesiva? Aquí tienes cinta para la silla turca y pañuelos de papel. Respuesta. Para cualquiera que lea esto, siempre puede decirle al estudiante que se largue.
Incluso si el médico lo presenta como un hecho como la estudiante se unirá a nosotros, puede decirle que se vaya y no puede obligarla a estar en la sala. He sido la estudiante que ha estado observando a los médicos. La mayoría de los médicos dirían, hoy tengo una estudiante, conmigo, si le parece bien. También he escuchado a una paciente dudar, así que me asomé a la sala y le dije que podía decir que no y que no participaría. En ese caso, la paciente estaba en una cita de seguimiento después de haber sido agredida, y de hecho cambió de opinión y me dejó quedarme. Creo que asumió que sería un estudiante, soy mujer, y también se sintió más cómoda después de que le quedó claro que podía decir que no. En cuanto a la segunda, ¿qué demonios? Historia 56. Creo que solo finges para no tener que volver al trabajo. Me lo dijo una psiquiatra después de un trágico intento fallido que me dejó con baja médica durante 3 meses. Esto fue después de que le dijera que estaba un poco nerviosa por ir, porque acababa de terminar la formación cuando ocurrió todo y me preocupaba no recordar cómo funcionaba todo. Historia 57. Pedía la esterilización permanente y me dijeron que no podía porque ¿qué pasaría si un día conseguía un marido y él quería que yo tuviera hijos? No importa que no haya tenido hijos por elección propia, que sea super queer, bisexual, pero homoromántica, y que además sea una adulta que puede tomar sus propias decisiones. Historia 58. Mi esposo había estado enfermo y le estaban haciendo muchas pruebas, radiografías, resonancias magnéticas, etc. El 24 de diciembre, un médico nos llamó diciendo que los resultados de las pruebas eran mucho peores de lo que pensaba. Pero hablaremos después de las fiestas. Que tengas una feliz Navidad. Respuesta. Mi prima tuvo una situación similar cuando fue al médico porque empezó a tener bultos negros por todas las piernas, pero por lo demás parecía sana. Le hicieron análisis de sangre y orina, y ambos fueron horribles al parecer. El médico la llamó y le dijo, lo siento, tus resultados de laboratorio deben estar contaminados, porque estos resultados no tienen sentido. Cuando tenga tiempo, venga y podamos repetirlos, pero no se apresure. Básicamente, le dijeron que eran tan graves que una joven de 18 años no podía tenerlos. Se iba de vacaciones un mes, así que pensó que lo haría al regresar, pero meses después se olvidó. Luego empezaron a tener más y más bultos negros, pero supongo que no se estresó. Un día se despertó y no podía respirar, y tuvieron que llevarla en helicóptero a un hospital, ya que el hospital de su pequeño pueblo no podía atenderla. Terminó teniendo un caso muy avanzado de tuberculosis y esos bultos eran eritema nodoso. Su neumonía era tan grave que estuvo hospitalizada durante 6 meses. Historia 59. Mi médico no estaba disponible, así que fui a ver a su pareja. Tenía una infección de vejiga. Estaba en los últimos años de la adolescencia. No recuerdo el contexto de la pregunta, pero me preguntó si tenía mucha intimidad. Le dije que no y se enojó y empezó a gritarme. Nunca había tenido intimidad en ese momento. Me hizo sentir muy incómoda. No sé qué le pasaba, pero nunca volví. De hecho, renuncié a la consulta. Historia 60. Tenía lo que parecían pequeños cortes en la vagina. Elder White Oldman me dijo que tenía herpes incluso antes de hacerme la prueba, porque llevaba puesta mi sudadera de la universidad. Lo supuse. Me hice la prueba y salió negativa, pero estuve todo el tiempo ansiosa esperando los resultados. ¡Qué imbécil! Historia 61. Un técnico de rayos X me dijo que no debía estar gravemente herido porque hice una broma, intentando distraerme del fuerte dolor en ambas muñecas después de caerme en el hielo, y procedió a quejarse de cómo tuvo que almorzar tarde por mi culpa. Han pasado casi 2 décadas. Todavía me duelen. En otra ocasión, pedí cita para el cuello un mes después. Justo antes de la cita, me resfrié. El médico se negó a reconocer que tenía cuello y me interrumpió constantemente con, es un resfriado, no hay nada que pueda hacer. Cuando no me rendí, insistió en que era debido a una condición psicológica y escribió, como diagnóstico, presión al hablar y me pidió cita para psiquiatría, lo cual no le pedí. Por si sirve de algo, los médicos posteriores la quitaron porque no tenían ni idea de qué significaba. Edito. Sí, lo denuncié al seguro y al centro médico. Historia 62. Tras casi 8 años de alcoholismo cada vez más severo, finalmente llegó el día en que ingresé en un hospital para desintoxicarme. La primera noche que estuve allí, ya entrada la noche, el jefe del departamento de gastroenterología me visitó, solo. Se notaba que el tipo tenía mucho peso y era importante.
Tenía un aura especial. Me dijo su nombre y cargo. Se sentó junto a mi cama, miró por la ventana y me dijo, si te vas de aquí y te tomas otra copa, estarás muerto en 2 semanas. No me miró mientras hablaba. Recuerdo claramente haber dicho, eso suena bastante bien. Se quedó allí sentado un minuto más, sin decir palabra, y luego se levantó y se fue. Eso fue todo. Nunca lo volví a ver. Llevo 2 años sin beber. Respuesta. Mi abuelo no escuchó cuando su médico le dijo esto, y nunca volvió a ser el mismo. El cerebro húmedo es horrible. Mi abuelo pasó de ser imponente, dominando cada habitación a la que entraba, a estar confundido con la demencia de Lewis. Su voz pasó de estridente a tímida y suave, y todo su lenguaje corporal se volvió dócil y silencioso, prácticamente de la noche a la mañana. Por favor, recuerda esto. Estoy muy orgulloso de ti. Historia 63. El ginecólogo dijo, apuesto a que está frustrado, refiriéndose a mi esposo, cuando tenía 10 semanas de posparto y le dije que aún no habíamos tenido intimidad porque mi parte femenina aún me dolía mucho. Esto fue después de un parto increíblemente traumático, tanto mental como físicamente, que requirió mucha recuperación física. El mismo médico que, un par de semanas antes, en mi cita posparto, decidió cauterizar químicamente una herida en mi canal vaginal sin ningún anestésico ni analgésico. Historia 64. El médico me dijo que los cólicos menstruales me dolían y me dio de alta de urgencia sin hacerme ninguna prueba, ni siquiera hablar conmigo. Intenté decirle que no tenía la regla. 2 días después, me llevaron de urgencia con una apendicitis perforada y casi muero de sepsis. El médico intentó atribuirse el mérito de haberme salvado la vida con la cirugía. Me aseguré de decir en voz alta que era su culpa y casi muero porque se negó a hacer nada solo porque era una mujer con dolor de estómago. Historia 65. He tenido cosas peores, pero esta siempre me desconcierta cuando pienso en ella. Espera, déjame llamar al médico para asegurarme de que estás de parto de verdad, dijo con tono sarcástico, mientras ella miraba las montañas en la gráfica de contracciones en la sala de urgencias. Apenas podía hablar con las preguntas tontas que hacía. Mi madre quería darle un puñetazo por ese comentario cuando salió de la habitación. Historia 66. De todas formas, no habría sido una buena madre. ¿Qué clase de madre desconoce los síntomas del embarazo mientras me recuperaba de una cirugía de emergencia por un embarazo ectópico que me reventó las trompas de falopio y casi me elimina? Para quienes no lo sepan, un embarazo ectópico tiene síntomas muy diferentes a los de un embarazo normal, a veces asintomático, y es más común que fallezca que sobreviva. La denuncié porque no merecía tratar con mujeres en una situación tan vulnerable durante el parto. Historia 67. La desnutrición nunca afecta a nadie. Tengo antecedentes de trastornos alimentarios y llevaba una semana sin poder comer porque estaba muy enferma. Fui a urgencias, expresé mi preocupación y me lo dijeron, lo cual fue un gran alivio porque me dieron permiso para no comer durante las siguientes 2 semanas. Respuesta. Rayos, ese doctor era un completo ignorante. He luchado contra la desnutrición casi toda mi vida por haber pasado hambre de niño. Tuve bajo peso hasta que me gradué del instituto. Me diagnosticaron raquitismo. Sí, una enfermedad de un país del tercer mundo. Tengo una baja de peso por culpa de esto. Y tengo los huesos más débiles de lo que debería para mi edad. Y he tenido escorbuto más de una vez. Es muy doloroso y tarda bastante en normalizar la vitamina C. Supongo que ese doctor no sabía nada de nutrición y fue un completo imbécil. Siento mucho esa tontería y lo de los trastornos alimentarios es muy duro. Espero que te recuperes, amigo. Historia 68. Tus síntomas no son lo suficientemente graves como para que necesites terapia. Estaba desesperado y tenía pensamientos trágicos sobre el fin de mi vida. Les pregunté qué tan serio querían que lo tomara. No fue mi momento de mayor orgullo, pero recuerdo haber pensado, ¿qué mensaje le transmite eso a una persona desesperada por ayuda y con pensamientos oscuros? Respuesta. Lamento mucho que hayas llegado a tal extremo y espero que te hayan tomado en serio. He tenido algunas interacciones difíciles en el Departamento de Asuntos de Veteranos con veteranos de Vietnam. Uno dijo que cuando finalmente decidió que necesitaba ver a un psiquiatra, le dijeron que podría tener una cita en 6 meses. Regresó al día siguiente con una pistola y exigió saber si esa era razón suficiente para adelantar la cita. Dijo que pasó 90 días hospitalizado
pero que se retiraron los cargos y de hecho consiguieron que lo viera un médico ese mismo día. Historia 69. A los 16 años fui a una endocrinóloga para una evaluación del SOP. Los principales síntomas en ese momento eran vello facial denso y aumento de peso. La doctora me recomendó comer más ensaladas y consultar con un terapeuta sobre el crecimiento del vello facial, ya que lo consideraba una enfermedad social. Terminó la consulta diciendo que los síntomas permanecerían latentes si no estuviera tan gorda. En ese momento, yo pesaba 57 años y 69 kilos. Me hizo llorar. Historia 70. Una vez me corté afeitándome ahí abajo en la universidad y se me inflamó de forma extraña, así que fui al centro de salud del campus. La enfermera me dijo que podría tener herpes. Lloré y lloré hasta que recogí mi receta de Valtrex. 20 años después, sin herpes, esos malditos. Historia 71. Tenía una hinchazón misteriosa en el labio que me hacía parecer como si hubiera tenido un problema con el relleno labial. El médico desestimó mis preocupaciones de que pudiera ser un absceso, me lo pareció, y cuando le comenté cuánto dolor me dolía, me dijo que dejara de tocarlo. Cuando le dije que no me lo había estado tocando, me dijo que lamerme los labios antes de hablar lo estaba empeorando. Me frustré y empecé a llorar. Es molesto, las lágrimas son mi recurso cuando estoy frustrada. Me miró con condescendencia y me preguntó si la gente comentaba al respecto. Como si mi problema fuera vanidad en lugar de un problema médico real. Me fui con las manos vacías. Finalmente, se me pasó solo, y todavía no tengo ni idea de qué lo causó. Historia 72. Tuve que ir a urgencias por síntomas de salmonelosis. La enfermera que entró era una mujer blanca, muy habladora. Me tuvo que sacar sangre para comprobar algo. Me contaba una historia sobre los tatuadores que ve. Estaba bien hasta que empezó a decir la palabra que empieza por N. No me reí. La primera vez no me tocó la vena. Me dolió. Volvió a decir la misma frase completa, con la palabra N incluida, y tampoco reaccioné. No me tocó la vena una segunda vez. Entonces empezó a quejarse de que tenía las venas manchadas y no encontraba ninguna. Quizás en lugar de contar historias racistas, me pinches con una aguja de la forma correcta y me saques de aquí. Historia 73. No puedes hacer esto. Sabía que serías un desastre, mi enfermera de noche, cuando intentaba pujar durante el parto, pero no pude porque me estaba muriendo de una infección por haberme dejado en labor de parto demasiado tiempo. Tuve un código azul y me tuvieron que reanimar en una cesárea de emergencia unas 8 horas después. Respuesta. Al final del baby boom de la crisis del mercado de 2008, mi hospital local ni siquiera programaba inducciones hasta que llegabas a las 40 semanas. A las 42, 12 semanas tuve 28 horas de trabajo de parto duro, incluyendo 4 horas de pujar, que culminaron con la llegada de mi médico y le gritó a la partera en el pasillo que debería haber tenido una cesárea hacía 20 horas. Había ido una semana antes diciendo que estaba perdiendo líquido. La misma partera me preguntó si tenía intimidad activa y dijo que eso era todo. No lo era, había un desgarro en el saco y en esa semana había drenado un montón de líquido y se había infectado. Mi hija nació con una infección grave. Mis caderas no se mueven y tenía un moretón gigante en la cabeza. Y el pulmón colapsado que salió fue aterrador. Mientras se aseguraban de que no muriera, olvidaron bombearme la sangre llena de mis medicamentos y sangré mucho. Fueron necesarias medidas para salvarme la vida. El hospital me envió todo lo que necesitaba para una demanda por mala praxis contra esa partera. Historia 74. No está tan mal, pero cuando fui a mi ginecóloga para una revisión normal, empecé a desvestirme mientras ella aún estaba en la habitación y se asustó porque tuve que esperar a que se fuera, como si no fuera a mirarme la parte femenina de mi cuerpo. Supongo que como trabajo en cirugía, donde tengo que ponerme la bata delante de mis compañeros y ver fotos privadas de pacientes todo el tiempo, me lo tomé demasiado a la ligera. Historia 75. Recibí un comentario de asistente personal sobre la ropa de marca de mis hijos porque usábamos Medicaid. Había encontrado la camisa en liquidación un año antes y la había rebajado $90, y la guardé hasta que le quedó bien. ¿Ropa de marca y atención médica gratuita? Los niños ya tienen 31 años, pero seguro que la gente todavía habla de la diatriba que les propuse. Historia 76. Yo, mujer de 40 años, fui al oftalmólogo danés porque el herpes zóster me dejó ciega de un ojo.
Había vivido en Noruega durante 4 años y ahora había regresado a Dinamarca. Durante esos 4 años en Noruega, el oftalmólogo me hacía ir todos los días a revisarme el ojo después de haber perdido casi el 100% de la visión por culpa del herpes zóster. Me recetaba 27 pastillas al día y finalmente, un día, recuperé la visión completa gracias a su excelente trabajo, tras años de trabajo. Cuando supo que me iba a mudar de vuelta a Dinamarca, me dijo que me asegurara de ir al oftalmólogo en Dinamarca en cuanto volviera el herpes zóster. Se lo prometí. De vuelta en Dinamarca, el herpes zóster regresó y mi vista empezó a empeorar. Así que fui al oftalmólogo en Dinamarca. Me examinó el ojo y me dijo, cito textualmente, ¿de verdad quieres salvar ese ojo? Me quedé desconcertada y pregunté, ¿qué quieres decir? Luego continuó, solo quiero decir, ¿vale la pena? Simplemente no creo que valga la pena, o sea, a tu edad, ¿vale la pena? ¿De verdad lo necesitas? Ten en cuenta que el tratamiento solo son pastillas y ni siquiera cuestan mucho. Simplemente salí y no volví. Historia 77. No tienes nada. Te dije que te vuelvas a casa. Esto lo dijo el cirujano, que me había cortado un conducto accesorio y tenía bilis llenando mi cavidad abdominal. Era la segunda vez que iba a urgencias, esta vez en ambulancia, porque ya no podía caminar. También me dijo, por segunda vez, solo estás estreñida, no soportas el dolor. Historia 78. Me atropelló un coche a los 19 años. Las ruedas me rozaron las piernas y una llanta se me quedó en la rodilla durante varios minutos. Fue muy doloroso y traumático. En la ambulancia, tuvieron que cortarme los pantalones, y cuando el médico de urgencias entró a verme, lo primero que dijo fue, esto es mi favorito, cuando una mujer hermosa entra con los pantalones ya cortados. Respuesta. Le estaba haciendo un electrocardiograma a una paciente recién ingresada, por lo que su pecho estaba desnudo. Había corrido la cortina de su habitación para tener privacidad. Mientras sacaba la orden del electrocardiograma para registrarla, el médico y su asistente personal entraron, pero no cruzaron la cortina. Les pedí que esperaran un momento mientras terminaba su electrocardiograma. El médico se rió entre dientes y dijo, está bien, soy médico. Tengo permitido ver mujeres semidesnudas. La paciente y yo nos miramos con incredulidad, y le dije que esperara. Lo terminé, arreglé a la paciente, le entregué la impresión al médico, y luego fui a ver a mi gerente. Ella estaba disgustada, y me dijo que lo escribiera, lo cual hice, y fue a hablar con la paciente y a disculparse por el comentario inapropiado del médico. Sin embargo, no estoy seguro de si se lo mencionó a él o no. Historia 79. Después de decirme que tenía cáncer, el médico me explicó en detalle las opciones de tratamiento. Cuando le pregunté sobre dijo con incredulidad, ¿no me escuchaste? Le respondí, no, después de que dijiste cáncer, no oí ni una palabra. Después de eso insistí en cambiar de médico. ¡Qué imbécil! Historia 80. Me sometí a una cirugía de grapado de estómago para bajar de peso en los 90. En 2015 no he podido comer en unas 2 semanas. Si comía demasiado o demasiado rápido, la comida se acumulaba en el esófago y se quedaba allí, causándome dolor y vómitos. La comida nunca llegaba al estómago, así que no tenía náuseas, solo dolor y luego vómitos. Esto me ocurrió de forma constante durante 2 semanas. Fui al médico y me dijo, deja de decirme que no tienes náuseas. Nunca he oído hablar de nadie que vomite sin náuseas. Reconsidera tus síntomas. Fui a urgencias solo para descubrir que el músculo que conecta el esófago con el estómago estaba completamente dañado y no se abría ni cerraba, dejando solo una pequeña abertura y la comida atascada en el esófago. Tuve que hacerme una dilatación esofágica para poder tragar agua. Historia 81. Tenía 18 años y aspiraba a ser músico cuando sufrí una tendinitis. Fui a varios médicos y el especialista me dijo, bueno, probablemente tengas que dejar la música por completo. Fue devastador. Volví a tocar un año después, tras hacer fisioterapia por internet por mi cuenta. Desde entonces, no he tenido ningún problema. Era un idiota. Solo porque sus analgésicos y cremas no funcionaban, creía que era un caso perdido. Respuesta. El año pasado fui a un concierto de militares ucranianos que giraban por el mundo para recaudar fondos y concienciar sobre la guerra. Una de ellas era una mujer que había sido violinista y directora de orquesta antes de la invasión. Resultó herida en combate y el médico le dijo que nunca volvería a tocar.
Ella le dijo que nunca volvería a disparar así. De hecho, tocó el violín para nosotros, y fue increíble. Historia 82. No fue lo peor, pero fui a una revisión regular y el médico me preguntó si fumo, y le dije que no. Hubo una pausa mientras me miraba antes de decir, te pillé, amigo. Su actitud tan natural al decir eso a los 40 años me hizo reír a carcajadas. Historia 83. Voy a contar a mi dentista en esto, pero cuando tenía 16 años, fui al dentista y terminó de inspeccionar la limpieza que acababa de hacer el higienista dental. Entonces, me miró fijamente a los ojos y me dijo, estarías mucho más guapa si te pusieras brackets. Se lo dije a mis padres y no me creyeron, pero les dije, es una táctica muy grosera intentar conseguir recomendaciones para brackets. Respuesta, qué asco. Eso es muy poco profesional. Me rompí un diente frontal hace unos años y el dentista lo pulió un poco para igualar el borde. Dijo, por suerte tus dientes son tan grandes que tienes bastante material dental, así que tenemos espacio para igualar esta rotura. Me gustan mucho mis dientes grandes, pero no fue una decisión muy amable por su parte. Historia 84. Esto no es tan grave como otros, pero como una joven de 17 años que sufrió una agresión íntima y necesitaba orientación y ayuda, me dijo que tomara esos antidepresivos. Ningún terapeuta podría entender lo que les dices cuando les lloras. Tenía tendencias a un final trágico en ese momento, y mis padres no lo sabían ni estaban presentes. Lo bueno es que hace poco fui a ver a una enfermera y le conté algo del trauma porque no estaba segura de si mis síntomas y el estrés estaban relacionados. Y lo primero que hizo fue preguntarme si podía abrazarme. Ese abrazo significará mucho para mí. Historia 85. Llevé a mi padre a una endoscopia. La doctora salió y dijo que no podía realizar el procedimiento debido a la masa en su garganta. La masa era cáncer. Nos contó la situación como si nos estuviera contando el tiempo. Fue surrealista. Me volví hacia mi padre para confirmar que había oído lo mismo que yo. Por desgracia, era cáncer en etapa 4. Murió 6 meses después. Su trato con el paciente era pésimo. Respuesta. No es lo mismo, pero me recuerda a cuando descubrimos que nuestro perro era diabético. Le sacaron sangre y el veterinario estaba en la habitación hablándonos de un montón de posibilidades. Luego salió para revisar los resultados. Estuvo fuera unos 10 minutos y luego irrumpió en la habitación con una entrada de comedia y dijo, ¡diabetes! No recuerdo cómo fue, pero tenía una especie de pancreatitis que no recibió tratamiento y lo echó todo a perder. Ni siquiera era una de las opciones que nos habían comentado. Fue un cambio de vida enorme y una época extraña, pero siempre que un médico dice algo extrañamente brusco y insensible, siempre tenemos diabetes como excusa. Historia 86. Mi periodo se retrasó 10 días. Tenía un ciclo de 28 días muy fiable y no pude ir a ver a mi médico de cabecera. Pedí cita con un médico, porque era el único disponible. Me dijo que a veces los periodos se retrasan. Vuelve si no tienes 2. Salí después de menos de 5 minutos con él y me cobraron 240 por la visita. Un par de años después, en el verano de 2020, tenía un dolor de garganta extremo y varias pruebas de COVID negativas, así que mi madre, enfermera jubilada, me dijo que fuera a hacerme una prueba de estreptococos. Fui a la sala de urgencias más cercana, que estaba en el mismo edificio que esa clínica, y adivina quién era mi médico. Me puso en una habitación de aislamiento y se negó a entrar. Me evaluó por teléfono. Le expliqué todo el proceso y me dijo que era improbable que tuviera estreptococos y se negó a hacerme la prueba. Esta vez me mantuve firme y dije que no me iría hasta que me hiciera la prueba. Entró, me miró la garganta y me dijo, te haré la prueba, pero no tienes estreptococos. No tienes manchas blancas en la garganta. Me llamó a la sala unos minutos después para decirme que era positivo. Literalmente, nunca he vuelto a esa clínica ni a urgencias y ahora busco atención médica femenina. Historia 87. Estás perfectamente sano, solo necesitas bajar de peso y tomar más sol. Era cáncer. Resulta que el cáncer de tiroides engorda, y yo trabajaba de jardinero por aquel entonces, así que, en definitiva, un consejo inútil. Segundo puesto, nadie se lo va a tomar en serio. No conozco a nadie a quien pueda enviarle este caso que no se ría y lo devuelva. Tengo este grabado, jajaja. Era un trastorno de la columna.